Bienvenidos una vez a su canal favorito de noticias, chismes y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. QU Copyright alegró a tenerlos a QU hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúa espectacular y llenusimo de energía positiva. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un bombazo, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que ha dejado a de uno boquiabierto. Amigos, estamos hablando de Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de lo que se dice de Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Preparen sus palomitas, tomen asiento y acompugú con diéresis más menos enme porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que empecemos con el chismecito, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al dúa con todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no se olviden de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora entrando en materia, el dúa de hoy, 31 de marzo de 2025, las redes sociales, las revistas del Corazu Superíndice 3N y los principales portales de noticias del espectáculo que arden. La Razú Superíndice 3N. Una noticia que ha llegado como un rayo y que involucra a dos de las figuras queridas y admiradas del panorama turco, Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Para los que no copyright muy al tanto de la historia, Hande y Kerem fueron la pareja del momento hace unos aún más menos cuando protagonizaron la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, que acu en latinoamu copyright rica conocimos como Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y esa química se extendió superíndice 3 fuera del set, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y medio últicas. Basta recordar las incontables entrevistas donde se miraban con ojos de enamorados, las fotos que compartían en sus redes sociales, donde cada comentario y cada me gusta de sus fans era una explosión superíndice 3N de alegría. Eran la pareja perfecta. Su relación superíndice 3N, aunque intensa y llena de momentos dulces, terminó superíndice 3 de manera sorpresiva hace un tiempo. La noticia de su separación superíndice 3N dejó superíndice 3 a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto, y desde entonces, cada uno ha seguido su camino por separado. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y Kerem también copyright ha estado trabajando arduamente en diversos proyectos. Han tratado de mantener su vida privada alejada de los reflectores, enfocándose en crecer profesionalmente. Hande, por ejemplo, ha incursionado en el mundo del arte, exponiendo algunas de sus pinturas en galerías locales, demostrando una faceta poco conocida que ha cautivado a sus seguidores. Kerem, por su parte, se ha dedicado a proyectos sociales, colaborando con organizaciones copyright-ficas y utilizando su plataforma para crear conciencia sobre diversas causas. ¿Pero QU Copyright es lo que ha causado tanto revuelo el dúa de hoy? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, y a QU hago una pausa para recalcar que esto, de momento, son solo rumores, Hande y Kerem habrán sido vistos juntos en varias ocasiones durante las últimas semanas. Algunos testigos aseguran haberlos visto cenando en restaurantes exclusivos de Estambul, otros afirman haberlos cruzado paseando por el bus superíndice 3 Esforo al atardecer, y algunos incluso se atreven a decir que los han visto entrar juntos a un conocido hotel de la ciudad. Imaginen la escena. Una cena romántica a la luz de las velas, un paseo silencioso con el bus superíndice 3 Esforo como telu superíndice 3N de fondo, o la entrada discreta a un hotel de lujo. El romance estará en el aire. Por supuesto, estas informaciones no han sido confirmadas ni por Hande ni por Kerem. Sus representantes se han limitado a decir que no harán comentarios sobre la vida personal de sus clientes, lo que, como ya sabemos, suele alimentar a los rumores. Esta táctica de no comentario es muy común en el mundo del espectáculo. A veces es una forma de proteger la privacidad de las celebridades, pero otras veces es una estrategia para mantener la expectativa y generar a interu copyright en torno a la noticia. En este caso, el silencio de los representantes de Hande y Kerem solo ha servido para echar más menos al fuego. Pero la cosa no queda aún. Algunos medios turcos aseguran que la Razú superíndice 3N de True de estos encuentros secretos será algo que una simple amistad. Se rumorea que Hande y Kerem estarán dándose una segunda oportunidad, que habrán decidido dejar a True las diferencias del pasado y volver a intentarlo. Los medios turcos, siempre muy atentos a los movimientos de la pareja, han desplegado a sus reporteros para intentar confirmar la noticia.
Han entrevistado a supuestos amigos cercanos, a empleados de los restaurantes donde se les ha visto cenar, e incluso a los botones del hotel donde se rumorea que se han hospedado. La información superíndice 3N, como siempre, es contradictoria y poco fiable, pero el interu copyright ese de la prensa es innegable. Imagunense la reacción superíndice 3N de los fans. El hashtag #AnkerisBack se ha convertido en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos, y las redes sociales inundadas de mensajes de apoyo y felicitaciones a la pareja. Muchos sueu más menos han con volver a verlos juntos, no solo en la vida real, sino también copyright N en la pantalla. Los fans han desempolvado viejas fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos dulces de su relación superíndice 3N. Han creado fanpages dedicadas a su reconciliación superíndice 3N, donde comparten mensajes de esperanza y expresan su deseo de verlos juntos de nuevo. La pasión superíndice 3N de los fans no tiene límites. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción superíndice 3N, es importante recordar que todo esto son solo rumores. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Ande ni de Kerem. Podrá ser que simplemente sean amigos que han decidido retomar el contacto, o tal vez es tu copyright N trabajando en un nuevo proyecto juntos y estos encuentros sean meramente profesionales. Recordemos que ambos son actores muy talentosos y que podrán estar colaborando en una nueva serie o película. De hecho, algunos fans especulan con la posibilidad de que es tu copyright N preparando una secuela de Senú con diéresis al cap, lo que explicará sus encuentros secretos. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y la verdad es que a muchos nos encantará ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Su química era innegable y su historia de amor conquistó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Su relación superíndice 3N, aunque breve, fue intensa y dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Muchos recuerdan con cariño más menos o sus apariciones públicas, sus entrevistas conjuntas y los mensajes de amor que se dedicaban en las redes sociales. Ahora bien, ¿qué copyright opina usted? ¿Creen que Ande y Kerem dándose una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que todo esto es solo una estrategia publicitaria? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión superíndice 3N. No se corten. Quiero saber si ustedes también copyright N son #te aman quero si creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado. Mientras esperamos una confirmación superíndice 3N o desmentido por parte de Ande y Kerem, seguiremos atentos a todas las novedades que surjan en torno a esta noticia. Les prometo que serú los primeros en enterarse de cualquier actualización superíndice 3N. Estaremos rastreando las redes sociales, leyendo los medios turcos y hablando con nuestras fuentes para traerles la información superíndice 3N precisa y actualizada. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos. Y hablando de fuentes, uno de nuestros contactos en Estambul nos ha revelado que Ande y Kerem fueron vistos juntos en una librería, buscando libros de poesía. Serú que es tú intercambiando versos románticos. Otra fuente nos ha contado que Kerem le envió superíndice 3 un ramo de rosas rojas a Ande, pero que ella no quiso aceptarlo. Serú que hay rencores del pasado que aún no han sido superados. Como ven, la información superíndice 3N es confusa y contradictoria, pero nosotros estamos aquí para analizarla y presentarles todas las perspectivas. Además, hemos estado investigando qué copyright ha sido de la vida amorosa de Ande y Kerem desde su separación superíndice 3N. Se ha rumoreado que Ande ha tenido algunos romances fugaces, pero ninguno ha llegado a confirmarse. Kerem por su parte ha sido vinculado con varias actrices y modelos, pero tampoco ha habido nada serio. ¿Serú que ninguno de los dos ha podido olvidar al otro? ¿Serú que su amor era tan fuerte que les ha impedido encontrar la felicidad en brazos de otra persona? La verdad es que la historia de Ande y Kerem es como una telenovela. Tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, pasión superíndice 3N, drama, separación superíndice 3N y ahora un posible reencuentro. Y como toda buena telenovela, el final aún es tú por escribirse. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. Hemos hablado de la impactante noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, los rumores de un posible reencuentro entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, y las reacciones de los fans en las redes sociales.
Hemos analizado la información superíndice 3N disponible, hemos escuchado las opiniones de nuestros contactos y hemos compartido nuestras propias reflexiones. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal existe y por la que seguimos trabajando día tras día para traerles las noticias frescas y los chismes jugosos. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan de esta noticia. ¿Creen que ande y queren volver a estar juntos? Los leo a todos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan de las noticias que les traemos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like al vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden tu copyright nanse sintonizados para chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectrum culo. Hasta la superíndice 3 Sima.